Durante medio siglo, el mundo creyó conocer la verdad sobre Fidel Castro y el Che Guevara. Pero lo que Fidel dijo antes de morir, y que fue ocultado durante años por el propio régimen cubano, cambia todo. Un testimonio grabado en sus últimos días revela lo que realmente pensaba del Che, del poder y de la revolución que ambos construyeron y destruyeron. Noviembre de 2016. La Habana. El cuerpo de Fidel Castro yace en una camilla metálica del Hospital CIMEC. Afuera, los guardias impiden la entrada de cualquiera que no sea familia o miembros del Consejo de Estado. Dentro, un micrófono discreto registra las últimas palabras del comandante. Nadie sabe que esa grabación existe. Nadie, excepto un médico militar llamado Ramiro Díaz. Dijo algo que me heló la sangre, confesaría años después. No hablaba de política ni de historia. Hablaba del Che. Nunca entendí si lo maté o lo salvé, susurró Fidel antes de cerrar los ojos. Esa frase, simple pero devastadora, sería el inicio de la mayor controversia histórica de la Revolución cubana. Lo que Fidel reveló después, estaba prohibido incluso mencionarlo. Ramiro Díaz no era un hombre cualquiera. Había sido médico personal de Fidel desde 1989. Estuvo con él en Angola, en las largas madrugadas de reflexión y en las crisis de salud que el régimen ocultó al mundo. Cuando Fidel enfermó gravemente en 2006, Ramiro fue quien lo mantuvo con vida. Por eso, cuando Fidel pidió grabar una confesión privada, nadie se atrevió a negarse. Fue una noche de lluvia. La electricidad se cortó por momentos. Ramiro colocó una vieja grabadora soviética en la mesa de noche. Fidel lo miró y dijo, esto no es para publicarse. No todavía. En esa cinta, Fidel no se defendía ni justificaba, se desnudaba. En esa grabación, Fidel diría lo impensable sobre la muerte del Che. Fidel comenzó hablando de su juventud. Recordó al joven Ernesto Guevara como el fuego más puro que vi en mi vida. Dijo que el Che lo inspiraba, pero también lo desafiaba. Él no obedecía. No a mí, ni a nadie. En la cinta, su voz envejecida titubea, como si cada palabra pesara más de lo que podía sostener. Luego, su tono cambia, lo admiraba, pero también lo temía. El Che no tenía miedo de morir. Y eso lo hacía peligroso. En ese instante, Fidel no sonaba como un líder, sino como un hombre atormentado por un fantasma que nunca lo abandonó. Fidel confesaría por qué realmente dejó que el Che se fuera de Cuba. En 1965, cuando el Che anunció su partida, Fidel sabía que no regresaría. Yo no lo expulsé, pero lo empujé a irse, dice en la grabación. Explica que las tensiones con Moscú eran insoportables. El Che había ofendido a los soviéticos con su discurso en Argel. Cuba dependía del petróleo, los alimentos y las armas del bloque socialista. Si lo defendía, nos cortaban el oxígeno, admite Fidel. Y añade una frase que décadas después conmocionaría a los historiadores, preferí sacrificar a un amigo antes que a mi país. Pero Fidel nunca imaginó que esa decisión lo perseguiría hasta su lecho de muerte. Después de la partida del Che, Fidel trató de convencer a su círculo cercano de que había sido una decisión conjunta. Sin embargo, en privado, según la grabación, sentía culpa. Cuando vi su carta de despedida, no la pude leer sin llorar. Durante 2 años la escondió, manipulando su publicación para moldear la historia. No podía dejar que el mundo pensara que lo traicioné. Esa carta era su salvoconducto político, su escudo y su condena. Esa carta me pesó como una piedra sobre el pecho cada noche, confiesa. Fidel también revelaría lo que realmente ocurrió cuando supo que el Che había sido ejecutado. Octubre de 1967. La noticia llegó en la madrugada. Lo capturaron, le susurró Raúl. Fidel se encerró en su despacho durante horas. Lloré como un niño, admite en la grabación. Pero no di la orden de rescatarlo. Según él, la CIA y el ejército boliviano habían sellado el destino del Che. Si enviaba tropas, arrastraba a Cuba a una guerra imposible. Su voz tiembla. A veces pienso que debía hacerlo. Pero entonces, no habría revolución que sobreviviera. Fidel reconocería después que ese momento cambió para siempre su manera de entender el poder. A partir de 1968, Fidel se volvió distinto. Maté al soñador que llevaba dentro, dice con crudeza. Se volvió pragmático, calculador, político. El Che se convirtió en un símbolo, un mártir útil. Lo convertí en estatua porque no podía enfrentarlo como hombre.
Su confesión es escalofriante. Cada vez que veía su foto en las paredes, me miraba a mí mismo. Él siguió puro. Yo me convertí en el guardián de un mito que no era mío. En la cinta, Fidel también menciona a Aleida March, pero lo que dice sobre ella sorprende incluso a su médico. Fidel habla de Aleida con respeto y compasión. Ella sufrió más que ninguno de nosotros. Y sin embargo, nunca me odió del todo. En la grabación admite haber sentido culpa por su silencio. Pude haberla llamado más veces. Pude haber hecho más por los hijos del Che. Pero también reconoce algo inquietante, no podía mirarla sin ver el rostro de mi propia culpa. Cada encuentro con Aleida era un recordatorio de lo que eligió perder. En los años 90, Fidel haría algo para intentar expiar su culpa. 1997, los restos del Che son encontrados en Bolivia. Fidel organiza el funeral de Estado en Santa Clara. En la grabación confiesa, no lo hice solo por respeto. Lo hice para que el país me perdonara. Mientras hablaba frente a las cámaras, Fidel lloraba. Eran lágrimas verdaderas, pero también políticas. Esa mezcla lo atormentó. Lloraba por mi amigo, pero también por mi alma. Sin embargo, hubo una segunda ceremonia, secreta, que nunca se transmitió. 3 días después del funeral público, Fidel ordenó una ceremonia privada en la madrugada, solo con 10 personas presentes. No hay registro oficial. En la cinta relata que colocó una bandera cubana sobre una pequeña urna con tierra boliviana. Allí, pedí perdón. No a Dios. A él. Dice que esa fue la primera vez que habló con el Che después de 30 años. Le dije, fallé, hermano. Pero te mantuve vivo en cada joven que creyó en la revolución. Lo que Fidel confesaría después sobre esa noche supera toda expectativa. Guión bajo 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 gui. Continúa con los capítulos noviembre de 25 en la misma línea, cada uno de 2500 caracteres, con ritmo variable, tono alternante, y cierre emocional final que conecta con la confesión completa de Fidel antes de morir, incluyendo su arrepentimiento explícito y la frase final, el Che fue más libre que yo. Yo solo sobreviví. Después de esa ceremonia secreta, Fidel guardó silencio durante días. Sus asistentes lo veían caminar solo por el jardín, murmurando frases que nadie entendía. En la grabación dice, esa noche hablé con su espíritu. No sé si me respondió, pero sentí su presencia. En su voz hay un temblor que no es físico, sino moral. Toda mi vida temí que el Che me juzgara desde la historia. Pero comprendí algo, yo no lo traicioné, lo perdí. Y perderlo fue mi castigo. Ramiro Díaz asegura que después de grabar esa parte, Fidel pidió que detuvieran la cinta. Encendió un puro, miró al vacío y dijo, a veces pienso que el mundo habría sido distinto si él hubiera sobrevivido. Tal vez mejor. Tal vez peor. Pero nunca tan gris. Fidel estaba por confesar lo que hizo con las últimas cartas que el Che le envió desde Bolivia. En 1967, antes de morir, el Che envió 3 cartas cifradas desde Bolivia. Solo una llegó a Cuba. Las otras 2 fueron interceptadas. Según Fidel, una de ellas llegó a sus manos meses después, enviada por un contacto soviético. No la mostré a nadie, dice en la grabación. Porque en esa carta, el Che me pedía que no lo salvara. El comandante hace una pausa. Decía que su muerte sería más útil que su vida. Que un hombre vivo podía ser olvidado, pero un mártir, no. Fidel nunca reveló el contenido de esa carta. Temí que el mito se volviera religión. Y que la revolución se convirtiera en fe ciega. Pero el médico grabó algo más, una parte que nunca debió salir del despacho de Fidel. En un fragmento inédito, Fidel admite que destruyó esa carta. La quemé yo mismo. Nadie debía leerla. Ni Aleida, ni los hijos del Che. Cuando Ramiro le pregunta por qué, Fidel responde, porque el Che me pedía morir en paz. Y si esa carta salía, el mundo sabría que yo lo obedecí. Esas palabras, dichas con voz débil, son una daga. Durante décadas, Cuba sostuvo que la muerte del Che fue un sacrificio involuntario. Pero en esa confesión, Fidel sugiere que su pasividad fue un acto consciente. No di la orden de salvarlo, porque él no quería ser salvado. Sin embargo, Fidel revelaría que su arrepentimiento no fue por el Che, sino por algo más profundo. Mi error no fue dejarlo morir, dice Fidel, mi error fue usar su muerte.
En su voz hay una mezcla de rabia y resignación. Lo convertí en bandera, en consigna, en rostro estampado. Lo usé para mantener viva una revolución que ya se estaba muriendo. Durante años, el Che fue el símbolo del idealismo, y Fidel, el símbolo del poder. Pero el poder sin idealismo es solo estrategia. En su confesión, Fidel parece entender que su legado no sería el de un libertador, sino el de un sobreviviente. El Che ganó la eternidad. Yo gané el cansancio. Y aún así, Fidel admitió haber sentido celos del Che. Fidel confiesa que en los primeros años de la revolución envidiaba la forma en que el Che inspiraba a la gente. Cuando él hablaba, todos lo escuchaban. Cuando yo hablaba, todos obedecían. No es lo mismo. Describe cómo el Che despertaba amor y respeto, mientras que él despertaba temor y disciplina. El pueblo amaba su pureza. Yo era el guardián de lo posible. En un momento de lucidez dice, el Che no entendía el precio del poder. Y yo, que sí lo entendía, terminé pagando con mi alma. Fidel también hablaría de cómo Moscú presionó para mantenerlo callado sobre la muerte del Che. Los soviéticos temían que la muerte del Che provocara una ola de desobediencia revolucionaria en América Latina. Por eso, según Fidel, le ordenaron controlar la narrativa. Moscú me exigió silencio. Querían que Cuba dijera que fue un accidente, no una ejecución. Pero Fidel se negó a mentir del todo. Preferí callar a tergiversar. Esa decisión lo aisló del bloque comunista durante meses. Me vigilaban. Temían que me convirtiera en un nuevo Che. Con amarga ironía, Fidel dice, ni ellos ni yo entendimos que el verdadero enemigo no era Washington, ni Moscú. Era la mentira. En los años siguientes, Fidel intentó borrar toda huella de esa grabación. Ramiro Díaz guardó la cinta original en una caja metálica. Fidel le ordenó destruirla después de su muerte. Pero Ramiro desobedeció. No podía borrar la historia, diría años después. En 2019, su nieta encontró la caja entre viejos archivos del hospital. Dentro, además de la cinta, había una nota escrita a mano, si alguna vez Cuba olvida por qué luchó, deja que escuchen esto. Esa cinta viajó clandestinamente a Madrid y luego a Buenos Aires, donde un historiador argentino la autenticó. La voz es inconfundible, es Fidel. Pero la parte final del audio contenía algo que nadie esperaba. En los últimos minutos de la grabación, Fidel se refiere directamente al Che como si aún lo tuviera enfrente. Tú tenías razón, dice con voz quebrada. El mundo no cambia con discursos, sino con ejemplo. Y yo fallé en eso. Luego añade, la revolución sobrevivió, pero se volvió rutina. Se volvió gobierno. Y los gobiernos no sueñan. En ese instante se oye un silencio largo. Después, un suspiro. Ojalá hubieras vivido, para recordarme quién era. Esa frase, simple, humana, rompe la imagen del dictador impenetrable. Ramiro afirmaría que Fidel lloró al terminar esa frase. El médico describió el final de la grabación como el momento más humano que vio en Fidel. Tenía lágrimas, pero no buscaba consuelo. Era como si por fin se permitiera sentir. Fidel dice, viví demasiado tiempo. Vi morir a mis enemigos, a mis amigos, a mis sueños. Luego, su tono se vuelve íntimo, y ahora entiendo algo, el poder no libera. Encarcela. Ramiro, conmovido, le preguntó si se arrepentía. Fidel respondió, no me arrepiento de luchar. Me arrepiento de ganar. Pero faltaba una última confesión. Una que cambiaría todo lo que sabíamos. Fidel toma aire. En el fondo se escucha el pitido de un monitor cardíaco. Hay algo que nunca dije, ni siquiera a Raúl. Su voz baja casi a un susurro. Yo ordené detener el rescate en Bolivia. Ramiro no reacciona de inmediato. ¿Por qué?, pregunta. Fidel contesta, porque si moría, el Che sería inmortal. Si lo salvábamos, se volvería hombre otra vez. Dudé, y en esa duda se fue. El silencio posterior es insoportable. Fidel termina con una frase brutal, nadie mata al Che. El Che se deja morir. Yo solo no lo detuve. Ramiro no volvió a hablar de eso hasta décadas después. Ramiro guardó el secreto hasta el final de su vida. Murió en 2018, sin publicar la grabación. Su familia, al descubrirla, comprendió el peso histórico de lo que contenía. Era la voz del fin de una era, dijo su nieta. Los historiadores debatieron durante años si debía hacerse pública. Algunos temían que destrozara la imagen de Fidel, otros,
que revelara la humanidad detrás del mito. Finalmente, en 2024, la cinta fue filtrada a la prensa internacional. Las palabras del comandante retumbaron en todo el mundo. Pero Cuba reaccionó de una forma que nadie esperaba. El gobierno cubano negó inmediatamente la autenticidad del audio. Emitió un comunicado: es una manipulación imperialista. Sin embargo, los expertos confirmaron que la voz era inconfundible. En redes sociales, miles de cubanos comenzaron a compartir fragmentos subtitulados. Jóvenes que nunca habían vivido la revolución escuchaban, por primera vez, al hombre que la creó dudar de sí mismo. Fue como oír al padre de una religión confesar que perdió la fe, escribió un periodista español. Pero el verdadero impacto llegó cuando Aleida March escuchó la cinta. Aleida, ya de 87 años, escuchó el audio completo desde su casa en La Habana. Cuando llegó al fragmento donde Fidel decía "fallé como amigo", rompió en llanto. En una entrevista posterior, dijo: "Por primera vez entendí su silencio. No había sido frialdad, sino culpa. Fidel no traicionó al Che por maldad, sino por miedo". Esa confesión la liberó después de medio siglo de ambigüedad. "Lo perdono", dijo. Porque al final, los dos murieron por lo mismo, la revolución. Pero todavía quedaba una última parte de la grabación, nunca difundida. Los últimos segundos de la cinta son casi inaudibles. Fidel respira con dificultad. Ramiro intenta apagar la grabadora, pero él lo detiene. "Déjala. Su voz es débil, pero clara. Si alguien escucha esto algún día, quiero que sepa que el Che fue más libre que yo. Yo solo sobreviví". Luego, un silencio eterno. Ese fue el final. No de una grabación, sino de una era. Medio siglo después, esas palabras siguen resonando entre las ruinas de una ideología que prometió igualdad y terminó llena de sombras. Lo que esas palabras significan para Cuba hoy, es el legado más poderoso de todos. Hoy, casi una década después de su muerte, la voz de Fidel sigue viva en esa cinta. No como propaganda, sino como testimonio. Su confesión revela que los héroes y los villanos de la historia son, en realidad, hombres que aman, temen y se equivocan. En las escuelas cubanas, los jóvenes vuelven a leer al Che, pero ahora con preguntas nuevas. ¿Qué vale más?, se preguntan, la pureza o la permanencia. Fidel eligió sobrevivir. El Che eligió morir fiel a sus ideales. La historia juzgó a ambos, pero la cinta los reconcilió en la memoria del pueblo. Y quizás, al fin, el propio Fidel encontró paz al decir aquello que durante 50 años lo atormentó en silencio: "Nunca lo traicioné, solo lo perdí".